momento vamos a hacer especificación de lo que es la relación entre la revisoría fiscal y los entes de inspección, vigilancia y control. El grupo se encuentra conformado por Julián Lancheros, Adriana Rivera y yo presente, Juan Céspedes. Para el inicio, vamos a empezar comentando el tema de qué es la revisión fiscal, las funciones básicas, quién los vigila y cuál es la labor fiscal. Entonces, en primera instancia, la revisoría fiscal es un instrumento a través de los cuales se ejerce la inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles. Todo eso con base a que el cumplimiento de las leyes y de los diferentes estatus sociales y o entidades reguladoras que necesitan determinada información. En dado caso, por ejemplo, cuando se determina la revisoría fiscal para las empresas manufactureras, servicios y sus diferentes entidades de inspección. Algunas de ellas en unos claros ejemplos son, por ejemplo, Supersalud, Supertransportes, entre otras. Las funciones básicas de la revisoría fiscal vienen a ser las inspecciones de las sociedades y procurar su conversación y seguridad, impartir instrucciones, practicar inspecciones y solicitar informes que sean necesarios para su control de los valores sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que una, obviamente, de las funciones de la revisoría fiscal es actuar en su determinada buena fe bajo su criterio profesional es con base a que al crecimiento de una sociedad y o el crecimiento social de una polis. Todo esto que determina su juicio mediante la rectificación y o revisión, igualmente que la protección y o aseguramiento de la información que se está brindando a las diferentes entidades, tanto externas como privadas. Entonces, en este preciso momento, mi compañera Adriana va a hablar de quién vigila a los entes fiscales y posteriormente a cuál es la labor fiscal, según la normativa legal. Bueno, buenas noches. En este caso, quien vigila los entes fiscales es la Superintendencia de Sociedades, que en ejercicio de sus facultades legales se fundamenta en el marco legal vigente. La labor fiscal, de acuerdo al artículo 207 del Código de Comercio, tiene la fiscalización de la Ley 58 de 1931, la auditoría de Ley 145 de 1960 y el aseguramiento de la Ley 1314-2009. Pones la siguiente. La normativa legal para el cumplimiento de la obligación, de acuerdo con el artículo 203 del Código de Comercio, donde nos dice que deberán tener revisor fiscal todas las sociedades que por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y aquellas sociedades donde la ley y los estatutos determinen que la administración en el ente societario no corresponde a todos los socios. Deberán tener revisor fiscal las sociedades por acciones, las sucursales y compañías extranjeras, las sociedades en las que los estatutos no son de todo, no, la administración no corresponde a todos los socios. Y para elegir el revisor fiscal es necesaria la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea o Junta de Socios. Para las sociedades comanditas por acciones, este será designado mediante la mayoría de los votos, mientras que en el órgano competente, de conformidad con los estatutos, lo elegirá en el caso de las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en Colombia. Dentro de las funciones se encuentra en dar oportuna cuenta por escrito de las irregularidades registradas en la sociedad a la asamblea de socios, junta directiva o al gerente. También debe inspeccionar los bienes de la sociedad, solicitar información que considere necesaria y autorizar con su firma cualquier balance realizado y colaborar con las entidades gubernamentales, así como las demás señaladas en el artículo 107 del Estatuto Mercantil. También el artículo 28 del 1258 del 2008 nos dice que en caso de que por exigencia de la ley se tenga que proveer el cargo de revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser un contador público titulado con tarjeta profesional vigente,
En todo caso, las utilidades se justificarán en los estados financieros elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público independiente. Vamos a hablar ahora de la relación de la revisoría fiscal con la superintendencia financiera. Bueno, la relación de la revisoría está basado bajo el artículo 215 del Código de Comercio, que nos indica que el revisor fiscal deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor en más de 5 sociedades por acciones. Adicional, se debe tener en cuenta que cuando se designen asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales, estas deberán nombrar un solo contador público para cada revisoría. Otra norma que aplica es la Ley 43, nos indica el artículo 4, para el tema de las sociedades de contadores públicos, a la persona jurídica que contempla como objeto principal desarrollar por intermedio de socios y sus dependientes o en virtud de contratos con otros contadores públicos, prestadores de los servicios propios de los mismos y de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general señaladas en esta ley. Adicional, estas sociedades de contadores públicos estarán sujetas a la vigilancia de la Junta Central de Contadores. En cuanto a funciones y obligaciones, estamos basados en el artículo 1328 del 2009, donde en el título octavo, en el capítulo 1, nos indica los principios para una supervisión eficiente. En adición a los principios que orientan la actuación administrativa, la Superintendencia Financiera de Colombia se sujetará en el ejercicio de sus facultades y funciones de inspección y vigilancia y control de los siguientes principios, que son el principio de materialidad, principio de acceso a la información para la protección de la estabilidad y confianza en el sistema financiero. Para el tema de suplencia de elección, nos basamos en el artículo 164 del Código de Comercio, donde nos indica que las personas inscritas en la Cámara de Comercio del domicilio social como representantes de una sociedad, así como los revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante registro de un nuevo nombramiento o elección. La simple confirmación o reelección de las personas ya inscritas no requerirá nueva inscripción. Y el alcance del ejercicio, pues la revisoría fiscal, la auditoría de cumplimiento, la auditoría financiera y la auditoría de control interno. Gracias. Entonces, para finalizar, vamos a hablar del artículo 10 of Account, donde las partes fundamentales viene a ser con mayor trascendencia el tema del cambio financiero dentro de la sociedad según las nuevas herramientas, tanto tecnológicas como funcionales, como en estructura, como normativas legales. Dentro del artículo encontramos varios puntos muy fundamentales, que es, por ejemplo, los estados de flujos que necesitan más importancia que los estados financieros. ¿Por qué dice esto? Obviamente cada una de las cuentas tiene su trascendencia y su importancia con el paso del tiempo. Los flujos de caja con frecuencia necesitan rectificar lo que es el ingreso y el egreso del dinero entre las entidades y rectificar realmente dónde se está destinando este dinero. Entonces, sí, los estados financieros igualmente tienen mucha relevancia dentro de la toma de decisiones para la gerencia, pero no se le está dando realmente, según el artículo, la importancia relativa o la importancia que debería tener los estados de flujos de efectivo y un respectivo análisis más más consolidado de una manera más inherente. La obsesión con el incremento del capital. Obviamente todas las entidades necesitan y o quieren un capital mayor. La regularización de los estándares de la normativa legal. Con el paso del tiempo toda la normativa legal se ha modificado, creado y o simplemente cancelado o dejado de utilizar. La volatilidad del mercado, obviamente según el tipo de negocio o el tipo de entidad donde se presta el servicio. La rotación de la estructura financiera en los negocios, obviamente dependiendo de la sociedad que se quiere adquirir o hacer, debe fomentarse en un previo análisis. Obviamente, si una empresa que se quiere crear desde un principio no necesita pagar los suficientes impuestos que paga una sociedad que ya se encuentra estructurada, se debe tomar una mejor decisión al inicio de su creación para luego trascender en otro tipo de entidad y o
y o persona jurídica que declare diferentes impuestos que con base a sus beneficios pueda seguir funcionando de una manera correcta. Luego de eso, el uso de la tecnología, que para nadie es un secreto que obviamente el tema de las nuevas tecnologías ha transformado el tema de la revisoría, tanto fiscal, contaduría pública y otro tipo de ámbitos financieros que también son muy importantes. Entre esos claros ejemplos tenemos obviamente el tema de la facturación electrónica, nómina electrónica, documento equivalente, soporte electrónico, todo lo que es la revisoría de medios magnéticos, entre otro tema que las entidades han regularizado para mejorar el tema del control financiero. El artículo, en un breve resumen, trata de darle como la importancia a la contaduría pública y a la revisoría fiscal con el paso del tiempo y a su innovación y a su punto de vista, tanto para un enfoque interno como externo de los beneficios que realizan a una sociedad para el crecimiento relativo de las personas que lo necesitan. Entonces, claro, el artículo menciona varias variables donde son muy importantes como enfatizar para poder mejorar y trascender. No siendo más, la verdad sería únicamente el fin de la exposición. Esperamos que sea de su agrado y que tenga un feliz día.